Visor País a través de Ver TV Noticias, retransmitido a través de aporrea.org y otra serie de emisoras alternativas y comunitarias que toman el audio para su difusión. Lo primero que voy a hacer es disculparme si notan una tos acuciosa, ando un poco afectado a nivel respiratorio, pero sin embargo estamos igual aquí, cumpliendo con ustedes un poco para aportar lo que es el análisis del resultado de las elecciones del 6 de diciembre, de las esperadas elecciones del 6 de diciembre. Podemos empezar por lo siguiente. Yo creo que aquí el primero que hay que aplaudir es a la gente, al ciudadano, a aquel que decidió votar por cualquiera de las opciones. La participación ciudadana fue extraordinaria. La conciencia política del venezolano se reafirmó. Había sectores de oposición que durante 20 años descalificaron al pueblo. Y hoy hay gente del gobierno que descalifica al pueblo porque le dio la victoria a la oposición. Yo creo que esas son los que conducen la polarización, ese sector de la conducción política de la polarización que está equivocada. Porque no se dan cuenta que aquí no se equivoca el pueblo, aquí se equivocan son los gobernantes, los políticos. Cuando los políticos se equivocan, no tienen capacidad de conexión con la gente, cuando no interpretan la realidad, cuando no cuentan e incorporan al ciudadano para el desarrollo de las políticas, sencillamente el pueblo les pasa por encima. Y así pasó con la oposición durante 17 años, durante 18 de 20 elecciones. Hoy el pueblo sintió la necesidad de castigar a un gobierno indolente, un gobierno arrogante, un gobierno que no se conecta con la gente, un gobierno que ha perdido la perspectiva en relación con lo que había sido la herencia política del presidente Chávez. Hoy Chávez tiene el 58% de aprobación de la gente. No lo digo yo, lo dice Data Analysis, lo dice Benebarómetro. Sin embargo, la capitalización de votos hoy fue nada más del 40%. O sea, hay un 18% de diferencia en el electorado que migró, que no acepta la conducción del presidente Maduro. Hay 2 millones de votos que recibió Maduro en su elección, que en esta elección parlamentaria, con la magnitud de participación que fue, no votó por el partido que preside Nicolás Maduro. La lectura está ahí por parte de los dos sectores. ¿La oposición se ganó esos 2 millones de votos o son 2 millones de votos prestados? Es un castigo que dijo, no voy a castigar por una tercera vía, aquí hay que castigar completo, no podemos arriesgarnos a que no haya una presencia determinante de nuestra expresión, y en la trampa de la polarización, por supuesto, tuvieron que optar, lógicamente, tuvieron que optar por votar por la oposición. No podemos criminalizar al chavista que votó por la oposición. Es una torpeza, Diosdado Cabello. Es una brutalidad tratar de hablar de leales y desleales. Porque aquel sector de chavistas que votaron por la oposición dijeron, los desleales son la cúpula que no cumple con el legado del presidente Chávez. Ahora, tamaña tarea tiene la oposición venezolana, que recibió 2 millones de votos prestados, a los cuales debe encantar, enamorar, terminar de incorporar, si es que quieren hacer política con P mayúscula. Pero también el gobierno tiene una nueva tarea, que es reconquistar 2 millones de votos. Ya ni siquiera es mantener lo que tienen, sino reconquistar 2 millones de votos. Hay una franja también que debemos analizar con cuidado, casi 6% de votos nulos. Sé que hubo muchos accidentes en relación con el proceso electoral, pero no es para que haya 600 y tantos mil, 700 mil votos en el sector, en la franja de los nulos. Es una expresión concreta de la posibilidad de un voto antisistema. Allí hay un porcentaje de gente que fue a votar conscientemente nulo. Alerta, porque es un fenómeno que debemos empezar a analizar. Llega a convertirse en un porcentaje significativo. Por otra parte,
la oposición y el gobierno no se han tomado el tiempo para respirar y con el corazón caliente tener la cabeza fría. Yo recomendaría a la dirigencia de la oposición y de la MUD que se callen la boca 24 horas, que se sienten, que reflexionen, que se den cuenta de que es necesario generar la interpretación más adecuada de lo que la gente quiso decirles. 5.5 millones de personas se quedaron a optar lealmente, entre comillas, por la opción del Partido Socialista Unido de Venezuela. El gran polo patriótico quedó diluido en menos de un 2%. No hubo castigo a lo interno, lo único que quedó fue el voto del PSUV. El resto de las organizaciones tuvieron muy poca expresión porque no se sintió que podía haber algún castigo a lo interno. Todos esos votos del gran polo patriótico migraron. ¿Migraron a dónde? Migraron a castigar al gobierno del presidente Maduro. Pero no podemos dejar de lado que son 5.5 millones de votos. O sea, la expresión es una expresión bastante fuerte, es el 40% de la gente que votó. Y de ahí todavía hay una expresión interesante, una gama, una pluralidad importante. Hay 1.5 millones de talibanes. Vaya, que es bastante. Pero del 1.5 al 5.5 hay 4 millones de votos que están en este momento en una profunda reflexión sobre las cosas positivas y negativas y por qué la gente terminó de castigar. Y hay otros 2 millones de votos que decidieron decirle al gobierno que aquí se genera un equilibrio de poderes, que aquí se genera un cambio del timón, un golpe en el timón correcto, o simplemente es posible que pierda incluso la presidencia de la República, el proceso revolucionario, el poder ejecutivo. Entonces, ¿acaso no hay necesidad de reflexionar por parte del gobierno del presidente Maduro? ¿No es necesario incluso que se dé cuenta el presidente Maduro que debe reflexionar no con los mismos, sino con otros? Que debe reoxigenar, debe sacar, votar a todo su equipo político. Es más, no debería votarlos el presidente. Aquí todos los ministros debieron ya haber entregado su cargo, puesto su cargo a la orden. Todos los ministros del gabinete del presidente Maduro son unos irresponsables, porque un político serio pone su cargo a la orden ante una derrota como esta. El presidente no, dirán algunos, ¿y por qué el presidente no? Bueno, porque tiene un mandato. El único escogido en el gabinete de ministros es Maduro. Él tiene que ver cómo mantiene y cómo rectifica. Es el deber de un presidente de la República. ¿Se abre la brecha para la convocatoria de un referéndum revocatorio? Claro que sí. Tendrá que evaluar la oposición si efectivamente lo hace o no lo hace. Si el pulso político les alcanza para efectivamente calcular que es pertinente o no. ¿Qué significa que se convoque a un referéndum revocatorio a Maduro? Que vamos a seguir en el dilema político y no nos vamos a ocupar de la solución real del problema, que es el problema económico del país. Por lo que la mayoría de la gente castigó al gobierno por el problema económico. Son casi 8 millones de votos por parte de la oposición, que se expresaron de manera también contundente, así como hay en el chavismo, también en la oposición hay talibanes, hay sectores que se enraizan pero que pueden interpretar, y hay un sector también blando y crítico en relación con lo que es la conducción de la Mesa de la Unidad Democrática. Hoy el gran reto es sobre los débiles liderazgos que hay en los dos sectores, porque sigue habiendo una crisis de liderazgo en los dos sectores, ver cuál de los dos sectores tiene la mayor capacidad de interpretar a la mayoría. Y aquí es en donde está el gran dilema del político. No es la gente la que se equivoca. Porque muchos escuché yo del sector de la oposición diciendo que este pueblo es ignorante y ese pueblo ignorante, según lo señalaron, le acaba de dar la victoria. ¿Sigue siendo ignorante? Cuidado, cuidado. Aquí los responsables y los que tienen toda la responsabilidad de victorias electorales o no son los políticos. Hay que reconocer una cosa que habíamos dicho anteriormente y que lo ratificamos hoy. El sistema electoral venezolano está podrido, pero el proceso electoral es justo.
el resultado fue el que es. Más allá de las tesis de fraude, más allá de las tesis de todo lo que se haya dicho. Y además, otro elemento importante que hay que rescatar de la gente es el valor de la ciudadanía fundamentalmente centrado en la paz. Aquí había de bando y bando sectores políticos pensando en la violencia política. Era parte de los escenarios y siguen siendo, ojo, cuidado. Pero aquí lo que el pueblo dijo claramente es, mira, nosotros hemos aguantado colas, hambre, miseria, deslealtad al legado del presidente Chávez, descalificaciones. Pero nosotros, el pueblo venezolano, aguantó para expresarse en unas elecciones. Entonces aquí los políticos quieren ir y jugar adelantado. No, tienen que bailar pegado con la gente. Tienen que bailar pegado con esa expresión extraordinaria del pueblo venezolano. Y debe interpretarse el castigo, debe entender la oposición que no es un cheque en blanco, como nunca lo es políticamente. El pueblo nunca entrega un cheque en blanco a nadie, ni a Chávez se lo entregó en ningún momento. Perdió la reforma constitucional. Eso quiere decir que el pueblo decidió lo que quería decidir en el momento en que debía hacerlo y lo sigue haciendo. Entonces, sepamos conectarnos con las mayorías. Sepamos también interpretar las minorías. Las minorías también tienen que ser interpretadas. Reconozcamos el valor del proceso técnico del ámbito electoral. Invitemos a la profunda reflexión de la modificación del sistema electoral. Fíjense, ese sistema electoral que criticó la oposición hoy la benefició aplastantemente. Con el 60% de los votos obtuvo 3/5 de la Asamblea Nacional. Y el gobierno, que fue el que terminó de desmembrar el sistema electoral, fue castigado por sí mismo. ¿Por qué? Porque con el 40% de los votos obtuvo apenas el 30% de los escaños. Entonces, tenemos que alertar que si seguimos con este sistema electoral desproporcionado, todos van a ser víctimas de su propia guillotina. Si la oposición quiere hacer algo verdadero, una de las primeras cosas que tiene que atender es la ley de sistemas y procesos electorales en Venezuela. Pero discutamos un poco precisamente ese aspecto. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuáles son los próximos escenarios que se nos van a presentar? Bueno, no entraremos en detalle de todos los escenarios, pero sí podremos, creo yo, analizar un poco lo que está planteado como agenda parlamentaria y lo que creemos que puede terminar siendo. ¿Con qué? Con un par de señales. Lo que viene pareciera que está exactamente en el mismo estadio de antes de las elecciones. Y eso es delicado. Porque sale un Ramos Alup amenazando ya a los trabajadores de ANTV de votarlos a todos, de eliminar, de acabar con ese bodrio, como dice Ramos Alup. Es verdad, el canal de la Asamblea, como todo el sistema de medios públicos, definitivamente carece de ética comunicacional en relación con la parcialidad que existe. Pero eso es culpa de los trabajadores, de manera directa, o es culpa de quienes encabezan y definen las líneas editoriales y las líneas de producción. Eso pasa exactamente igual con el Nacional, pasa exactamente igual con cualquier medio de comunicación. Entonces, hay que llamar a la responsabilidad en ese sentido. Ramos Alup sacó su miseria en el momento de la victoria y creo que incluso Borges tuvo que ir a recogerle el capote. El menos prudente, por cierto, terminó mostrando algo de prudencia en relación con eso. Y por otra parte, entonces el gobierno empieza a armar equipos para hacer la revisión de la crisis política que vive el gobierno y entonces nombra nuevamente a Diosdado, a Jorge Rodríguez. Por favor, Nicolás. O sea, vas a pedirle a tu verdugo que te trate médicamente después de que te pasa la guillotina. No. Aquí lo que hay es que hacer un análisis de riesgo. Después de que tú chocas, tú llamas a la aseguradora
el hombre te saca el cálculo de cuánto fue el daño y eso se carga a la póliza. A ver si te alcanza. ¿Será que al gobierno le alcanza la póliza? Pero, a ver, es como el alcohólico. Tienes que reconocer primero tu condición. Si no, no te recuperas. El gobierno hoy es un alcohólico que todavía no ha entrado a la Asociación de Alcohólicos Anónimos porque no ha tenido la conciencia. Y esa es la única manera de poder recomponer las fuerzas revolucionarias. Sigue habiendo exclusión. Estás llamando a los mismos que escogiste para el último congreso del partido, chico. Los escogiste tú a dedo, no seas vulgar. Estás poniendo a coordinar las comisiones exactamente a los mismos que te llevaron a la derrota, a Jorge Rodríguez, ¿vale? El único jefe de campaña de Chávez que tiene 2 derrotas encima. Las 2 derrotas del chavismo las tiene Jorge Rodríguez porque la del referéndum para la consulta de la reforma constitucional, también él era el jefe de campaña. Tú vas a seguir confiando en el psiquiatra. Oye, vale, en verdad que Maduro, por favor, por el bien del país, necesitamos que aportes de manera contundente a la reconstitución de las fuerzas revolucionarias. Y si no, no estoy diciendo con esto, presidente Maduro, ni que renuncie, ni que... No. Estoy diciendo desde el punto de vista político. Si usted no puede, entonces del paso, del espacio, demuestre su madurez política sin necesidad de abandonar su cargo. Pero dele chance al resto de la gente que tiene verdadera voluntad crítica de resolver los problemas del país y de poder rescatar la parte del legado del presidente Chávez. Cierro con esto. La campaña, la terrible y patética campaña del PSUV decía que el 6 de diciembre gana Chávez. ¿Hoy qué van a decir con esa frase? Y además se decía que era como sea que se iba a ganar. No es como sea, es por ahora. Y no fue Chávez, fue Maduro el que perdió las elecciones, junto con cada uno de los candidatos que no hicieron los trabajos en cada uno de los circuitos. Y que quisieron transferir en las manos y la responsabilidad y en los ojos de Chávez una cosa que ya es intransferible. La popularidad de Chávez es de Chávez, no es transferible. Después de 3 años no podemos seguir explotando la imagen del presidente Chávez. Tenemos que aprender, analizar, comprender las cosas buenas y malas de la gestión del presidente Chávez. Pero es una irresponsabilidad tratar de utilizar a Chávez y la renta política de Chávez hasta la eternidad. Son los hijos ricos que nunca supieron labrar su riqueza, que después de que se muere el padre llevan la casa a la quiebra. Den paso, definitivamente, dentro del proceso revolucionario, y no solamente den paso, el llamado es a los sectores que realmente conciben el proceso revolucionario a que comprendan que no se ha perdido y que por el contrario hay una fase importante de rescate, de revaloración, de rectificación concreta que debe ser expresado incluso en un cambio de lenguaje, en un cambio de forma de comunicarse con la gente. Si no es así, entonces vamos a estar junto con la orquesta tocando hasta el final como en el Titanic. Un abrazo del tamaño de la patria grande y nos encontramos ya el próximo año. Este es el último por este año de Visor País. Deseándole feliz Navidad, feliz año y un próspero 2016, pero eso sí, con conciencia, amárrense los pantalones porque la crisis económica inevitablemente va a ser fuerte.